Promesas de Dios. Y las semanas pasadas, precisamente vimos acerca de una promesa que Dios le hace a Moisés. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés le preguntó a Dios: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. En unos versículos anteriores habíamos visto que Dios había dicho que Él no subiría con ellos porque eran de dura cerviz. Entonces vemos que si Dios cumple sus promesas, cuando una persona es humilde, y cuando una persona está dispuesta a creer esas promesas. Cuando no está una persona dispuesta a creer, difícilmente hereda las promesas de Dios. La semana pasada vimos la historia de Abraham y cómo es que vimos que Abraham creyó y esperó. Entonces veíamos dos ingredientes que necesitamos para poder obtener las promesas. El primer ingrediente es la fe y el segundo ingrediente es saber esperar o la paciencia. A veces somos demasiado desesperados y queremos las cosas ya. Pero debemos de entender que los grandes hombres y mujeres que están en la Biblia aprendieron a esperar. Quien no aprende a esperar no va a poder ver estas promesas. Por eso quiero que podamos entender claramente que las promesas también se heredan. Mire, si la Biblia dice que las promesas se heredan, ¿quiénes tendrían que estar en el testamento? Los que lo van a heredar. Una persona que no se encuentra en un testamento, pensamos en el abuelito millonario, amén, y va a heredar los cafetales, las tierras, a sus hijos y a sus nietos. Entonces, pero hay un nieto que nunca fue a ver al abuelo, nunca estuvo con el abuelo. Entonces el abuelo dice: pues no lo conozco, nunca está o nunca estuvo. ¿Cómo le puedo heredar algo a alguien que no está? Entonces vemos que los que heredan las promesas son aquellos que se encuentran dentro de un testamento. No estoy hablando del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, estoy hablando precisamente de personas que heredan promesas, heredan una herencia. Mientras no se encuentran en un testamento, hagan lo que hagan, no lo pueden heredar. Conocí una historia de un hombre que traía un carrito, se voló las botas e iba muy contento en su carrito, escuchando música. Entonces, un amigo le preguntó: ¿a dónde vas? Voy a escuchar el testamento del viejo. Ya se va a abrir el testamento y voy a ver qué me dejó el viejo. Entonces dice el amigo: pues suerte, que te vaya bien, y se fue. Después, no muy tarde, regresó con las botas sucias y sin carro. Resulta de que el carro era del viejo y ahora se regresó caminando y le dijo el amigo: ¿cómo te fue? Ese viejo no me dejó nada. Bueno, ¿por qué no le dejó? Porque realmente nunca estuvo con él, solamente se benefició quizás de las cosas del viejo, pero nunca estuvo con él. Así que quiero que
Vayamos al libro de los Romanos capítulo 4 y quiero compartir contigo creyendo las promesas de Dios, y precisamente estamos hablando de Abraham, el patriarca Abraham, donde nosotros tenemos que aprender a creer en las promesas de Dios. Por eso, para poder obtener sus promesas, tengo que creer, tengo que esperar y asegurarme que esté dentro del testamento. Porque si no me encuentro dentro del testamento, no importa que yo me diga hijo, no importa que yo me diga siervo, me diga nieto, me diga como me diga, si no estoy en el testamento, no voy a heredar nada. Romanos capítulo 4, verso 17, dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hasta ahí, vamos a orar. Amado Señor, hoy te damos la gloria, la honra. Muchas gracias, Señor, por el tiempo que nos das de poder reunirnos en tu nombre. Pedimos, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, y que podamos a entender cómo poder obtener la herencia de tus promesas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si usted se acuerde, leímos una vez la historia del joven rico que se acercó con Jesús y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y curiosamente Cristo le dijo que si él sabía los mandamientos. Él dijo, todos, los he aprendido desde mi juventud. Muy bien. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Entonces es algo complicado para una persona que quiere heredar algo, pero no quiere dejar algo. Un ejemplo, la Biblia dice en Romanos capítulo 4, verso 17, que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo es esto? Dios llamó a Abraham y él no tenía hijos, su esposa era estéril, de algo que no era, lo hizo. Recordemos que la vida de Abraham era un pagano, era una persona idólatra. La Biblia dice que Abraham venía de Ur de los Caldeos. Entonces, en la historia de Abraham, él era prácticamente un hombre idólatra. Pero al poder entender esto, debemos de tener una actitud para obtener estas promesas. Y la actitud que vemos en la vida de Abraham es que él creyó y fue obediente. Por eso, si nosotros analizamos esta frase de que Dios llama las cosas que no son como si fuesen, es que Dios precisamente hace las cosas de la nada. ¿Dónde se encontraba el ser humano cuando Dios hizo al ser humano? De la nada. En la pelea entre lo que es la ciencia y la Biblia, la ciencia dice que toda la creación es a través de el Big Bang, lo cual la Biblia nos enseña que es una creación de parte de Dios. Todo lo que vemos a través de la Biblia es un libro de fe. La Biblia es un libro para creer, no para cuestionar. Por eso cuando leemos en la Biblia usted no va a encontrar algunas cosas
que tengan lógica, porque no es un libro de lógica, es un libro de fe. Entonces veamos precisamente que la fe que está aquí en acción es la de Abraham. Por eso Dios llama las cosas que no son para que sean. Él no tenía familia y le dio familia. Vamos a ver la pequeña historia de Abraham en Génesis capítulo 12, sin que pierda, por favor, Romanos. No pierda Romanos, por favor, póngale un separador y vaya a Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, por favor. Génesis 12, del 1 al 4, amén. Eso es. Dice la palabra de Dios: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahora, note primero esto. Dios le está diciendo que se vaya de su tierra. Él tenía que dejar una tierra para heredar una tierra. Tenía que dejar algo para heredar algo. Tenía que dejar la parentela para heredar parentela. ¿Sí se está dando cuenta de esto o no? Entonces Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Ahora, veamos esto. Son tres cosas importantes aquí. ¿Qué significa para usted la palabra vete? Vete de tu tierra. ¿Qué significa para usted la palabra vete? Dejar, alejarse, abandonar. Dice: y de tu parentela. Si usáramos la palabra vete 3 veces, se repite ahí. Vete de tu tierra, vete de tu parentela y vete de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Entonces, ¿qué significa la palabra vete? Sal, salir. Cuando una persona no quiere salir de la familia en donde nos encontramos, ¿qué te ofrece tu familia? ¿Qué te ofrecen tus padres? ¿Qué es lo que te enseñan tus padres? ¿Qué le está enseñando los padres de Abraham a Abraham? Idolatría. ¿Qué le estaba enseñando la tierra, la localidad, el lugar, la zona a Abraham? Él tenía que salir de su tierra, él tenía que salir de una zona geográfica, él tenía que salir de una casa, de la de sus padres. Estaba cómodo, quizás tenía una casita, un cuartito, algo, pero él tenía que salir de ahí para poder demostrar su fe. La fe precisamente se activa al creer. Si lo creo salgo, si no lo creo, entonces no lo estoy creyendo. ¿Por qué? Porque aquí yo veo cosas importantes. Dice el versículo 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y Abraham se quedó en la casa de su padre. Entonces, ¿cómo se le llama eso? Fe, obediencia. La actitud de Abraham no es que oyó algo que Dios le estaba diciendo y él dijo: qué bonito se oye, qué buen proyecto. No, él lo escuchó y se fue. ¿Cómo se llama eso? Fe. Entonces, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y tomó Lot, y Lot fue con él, y era de Abraham de... ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años. ¿Quién tendrá aquí en este lugar 75 años? ¿Quién tiene 75 años?
¿Quién serían los que tengan 75 años aquí? ¿Quién? No hay. ¿Qué significa un hombre de 75 años? Ya, un anciano. ¿Cuántos años tiene tu papá? 75. Imagínate a tu papá siendo un Abraham diciéndole esto. A ver, sal de tu tierra. ¿Qué piensa una persona de esa edad? Sal de tu tierra, de tu parentela. O sea, sal de tu tierra, tu parentela, y deja la casa de tu padre. Nunca va a salir, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede con personas que no quieren salir de la zona de confort? No crecen. Jamás crecen. Salte de ese vicio, salte de ese ambiente, salte de ese lugar, busca algo diferente. No, pero es que, ¿a dónde me voy a ir? ¿Y luego qué voy a hacer? Entonces, quiero que vea algo muy interesante en esta pequeña narración. ¿Cuántos años tenía Abraham? 75 años. No olvide eso, por favor. ¿Cuántos años tenía Abraham? No lo olvide, por favor, ¿ok? Ahora, ¿cuántas promesas se encuentran tan solo en esta pequeña lista? No es una promesa, son 7 promesas que se encuentran aquí. La primera es: haré de ti una nación grande. La segunda es: y te bendeciré. La tercera es: engrandeceré tu nombre, o sea, famoso. Vas a ser conocido. Si usted lee el libro de Santiago, usted encuentra la historia de Abraham. Si usted lee el libro de Hebreos, usted encuentra la historia de Abraham. Si usted lee los evangelios, encuentra la historia de Abraham. Si usted lee Hechos de los Apóstoles, se encuentra la historia de Abraham. Si va al libro de Romanos, se encuentra la historia de Abraham. ¿Entendemos eso? Entonces, dice: engrandeceré tu nombre. La cuarta bendición o la cuarta promesa es: y serás bendición. Hay una gran diferencia: te bendeciré y ahora serás una bendición. Imagínese, una persona ya es una bendición. Hay personas que son, no, bendición. Estoy hablando de bendición. Hay personas que son bendición. Cuando tú rechazas a esa persona, estás rechazando una bendición. Hay personas, Abraham era una bendición. Mira, hay personas que tienes que identificar como una bendición de Dios. Dice la Biblia que Abraham iba a ser bendito y iba a ser una bendición, ¿cierto? Entonces las personas que se colgaron de Abraham fueron bendecidos porque estaban colgados de la bendición de Abraham. Ahora vemos aquí, escúchelo bien, porque él era una bendición andante. Dice la quinta promesa: bendeciré a los que te bendijeren. O sea, las personas que bendicen a aquellos que traen esa bendición son bendecidos. Y la sexta promesa: y los que te maldijeren, maldeciré. O sea que cuando una persona habla mal de una bendición, la maldición regresa a la persona que la está soltando. Por eso tenemos que aprender a bendecir y no a maldecir. Abraham era una bendición. La gente habla bien de Abraham, es bendita. ¿Por qué? Porque habla bien de Abraham. Cuando alguien hable mal de Abraham, será maldita. ¿Estaba usted comprendiendo? Y la séptima promesa: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Wow! ¿Cuántos años tenía a Abraham cuando se le hizo estas promesas? 75 años. ¿Sabe cuándo se cumplió la primera promesa? ¿Cuánto tiempo pasó para recibir la primera promesa?
25 años. 25 años tuvieron que pasar. ¿Cuánto es 25 años? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Sientes que has vivido toda la vida? No, pero es poco o mucho 25 años. Ok, ahora pensemos que tienes 20 años, no nos digas tu edad, pensemos que tienes 20 años. ¿Podrías esperar 25 años para recibir una promesa de Dios? Ya hiciste muecas. ¿Se da cuenta? ¿Qué significa eso? Que no, entonces 25 años, entonces sí es mucho tiempo. Porque si tú no eres capaz de esperar 25 años, imaginemos que tienes 20 años, no me digas tu edad ni nos digas tu edad, pero imaginemos que tienes 20 años. ¿Serías capaz de esperar 25 años para recibir una promesa de Dios? ¿Sabes cuántos años tendrías que tener para recibir tu primer promesa? Ahora, ¿cuántos años tenía Abraham? 75 años. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando recibió su primer promesa? 100 años. Y tú a los 45 ya te espantas. ¿Sí te das cuenta? Si tú quieres heredar realmente las promesas de Dios, tienes que aprender, 1, a sembrar tu fe. 2, esperar a que tu fe crezca. Por eso la Biblia nos enseña que cuando Abraham recibe a su hijo Isaac, él tenía 100 años de edad. Pero ¿qué sucedió en ese lapso de los 75 a los 100 años? ¿Qué pasó? ¿Dudó? ¿Qué pasó? No dudó. Pero déjame preguntarte, ¿alguien intentó desanimarlo? Sí. Incluso si has leído la Biblia, había un rey que le quería bajar a su Sarita. Claro, Sarita era una mujer muy hermosa, muy guapa, que incluso cuando le preguntaron a Abraham, ¿quién es esta mujer tan bella? Él dijo, es mi hermana. Entonces el rey le dijo, ¡wow! Cuñado. ¿Sí o no? Pero cuando el rey se va a dormir, le viene una visión que no agarre esa mujer porque le iba a ir como en feria. Quien te bendiga será bendito, quien te maldiga será maldecido. ¿Te estás dando cuenta? Y lo que hizo ese rey fue bendecir a Abraham. Y dice, no me andes mintiendo, amigo, oye, ya iba a cometer un gravísimo error, ya ando bajando a tu novia, a tu esposa. Bueno, es por eso que debemos de pensar qué es lo que tenemos que aprender a hacer. Dios llama las cosas que no son como si fueran. O sea que Dios ya vio los buenos planes que tiene para ti. Ya Él los vio. Pero el detalle o el reto, tú lo tienes. Tú lo tienes. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú actúas como Abraham, saber esperar sin importar, porque Dios nunca le dio fecha, nunca le dijo en 25 te cumplo, no. Solo le hizo la promesa, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre. Ok, Señor, salgo. Y salió. Y salió. Entonces vemos, regresemos a Romanos 4:18. Romanos 4:18, por favor. Y vea lo maravilloso que es Dios. Dice que Él creyó en esperanza contra esperanza
para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. ¿Qué piensa una persona a los 75, a los 80, a los 90 años de edad? ¿Qué piensa? Que ya se va a morir. Si hay gente hasta de 40, hay gente de 30, ay, no me digas eso, que las de 20 también piensen así, no puede ser. Te lo creo, aquellos de 60 y 70, pero ya, no puede ser. Yo sabía de un hombre que a los 30 siempre dijo, ya me voy a morir, ya nos vamos a morir, ya no mandes esos niños a la escuela, pues si ya nos vamos a morir. ¿Sabes cuántos años duró ese hombre? 70 años de edad. Ese hombre era mi padre. Y siempre desde los 30 años de edad que yo tengo memoria, que yo estaba chamaco y yo lo veía, si ya nos vamos a morir, si ya nos vamos a morir. Y entonces mi mamá me decía, a ver, arréglate, Juanito, que te vas a ir a la escuela. Y entonces yo me iba a arreglar para irme a la escuela y mi papá decía, pero ¿para qué lo mandas a la escuela si ya nos vamos a morir? Por eso no me sé las 5 vocales. Nada más me sé 3. Me faltaron 2. Dice la Biblia que Abraham creyó con esperanza contra esperanza. ¿Qué significa eso? Que él tenía 2 cosas en contra, pero bien claritas, 2 cosas en contra. La número 1 era su edad. Verso 19. Dice que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, 100 años de edad. Y la segunda, la esterilidad de la matriz de Sara. Tenía 2 cosas en contra y creyó. Él llama las cosas que no son como si fueran. Entonces hay mujeres que pueden estar pensando, yo ni matriz tengo. Dios llama las cosas que no son como si fueran. Cuando tú crees en las promesas de Dios, las promesas de Dios se cumplen. Número 1, hay que creer las promesas de Dios. Número 2, hay que esperar las promesas de Dios. Si Dios te dio una promesa, pero no te dio una fecha, tienes que saber esperar. Tienes que aprender a saber esperar. Abraham esperó ¿cuánto tiempo? 25 años. ¿Cuántos años tienes? No sé si tengas 60, pero imagínate que tienes 60, entonces a tus 85 vas a recibir una promesa. Sí. Yo escucho de personas de 40, de 50 que piensan en la muerte ya. Yo les digo, yo hasta los veo y les digo, no hombre, pues si yo te veo ya de 70, quién sabe si yo llegue. Puede ser, imagínate eso. Entonces veo en el verso 19 que no se debilitó en la fe. Diga conmigo, no se debilitó. Entonces, ¿qué se hace para no estar débil en la fe? ¿Qué se hace? Se fortalece. Déjame te cuento una pequeña historia o un pequeño ejemplo de un gimnasio. Quiero que te imagines un gimnasio innovador. Un gimnasio sin pesas y sin cardio. Un gimnasio sin instructores duros, ni disciplinas duras, solo hay espejos, música motivacional, solo frases inspiradoras, ámate como eres. ¿Cómo te imaginas ese gimnasio? ¿Cómo te lo imaginas? Yo me imagino ese gimnasio lleno.
lleno, está a reventar. Es un gimnasio, puros espejos, palabras motivacionales. Y wow, usted se ve de maravilla y se saca selfies y toda la onda. Pero después de un año, ¿qué resultados tenemos? Ninguno. No hay resultados. ¿Sabe por qué? Porque si no trabajamos exactamente, cuando entramos a un gimnasio, se ve luego que entras a un gimnasio. Ni siquiera dices, estoy yendo al gimnasio. ¿Sabes por qué? Porque se ve. Porque se ve. Mira, ponme mucha atención. Da lo mismo con la fe. Cuando una persona dice, yo voy a la iglesia, pero parece que viene una iglesia de espejos, sin retos, pues no está cambiando nada, ¿o sí? Porque cuando escucha una predicación dice que se ponen un casco, dice que el pastor les da de pedradas. Entonces, cuando tenemos predicaciones que nos desafían y predicaciones que nos retan y tomamos esos retos como cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de su padre, y se salió, eso es obediencia, eso es fe. Cuando se reta a alguien dentro de la iglesia y no lo hace, está en un gimnasio de espejos y no cambia. Entonces, una persona que empieza a hacer ejercicio, ponte a hacer sentadillas, 100 sentadillas, 10 series de 10, ponte a hacerlas. ¿Sabes cómo vas a sentir las piernas? Sí, ya te las imaginas, ¿cierto? Ahora, ¿vas a ver resultados? Sí. Ahora, cuando quieras seguir haciendo el ejercicio, ¿lo vuelves a hacer o te duelen las piernas? ¿Te duelen las piernas? ¿Pero lo sigues haciendo? Sí, sin importar el dolor, ¿cierto? Cuando empiezas a ejercitar tu fe, te vienen problemas. Cuando empiezas a ejercitar tu fe, cuando empiezas a creer, cuando empiezas a poner en orden tu vida, tu casa, seguro te van a criticar. ¿Tú crees que en esos 25 años no criticaron a Abraham? Seguramente su familia le dijo, Abraham, céntrate, ya estás viejo, 75 años y tú pensando en esas cosas. Si del tiempo que conociste a Sara para acá no has podido tener hijos, ¿tú crees que ahora de viejo lo vas a tener? ¿Cierto? ¿No le habrán dicho algo así? Y tú, Sara, ¿por qué lo apoyas? También le sigues sus juegos a este ridículo. ¿No creen que le hayan dicho algo así? Con el debido respeto que él se merece, pero seguramente lo criticaron. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué dice la Biblia? Que no se debilitó su fe. O sea, él siguió creyendo. A mí me dijo Dios que me iba a dar descendencia, me iba a bendecir, que yo soy una bendición y que si tú me maldices, la maldición va a ser para ti. ¿O no creen que haya pasado eso? Pues de esa manera te tienes que agarrar de las promesas, de esa forma. Ay, Ofelia, ¿cuántas veces tienes que vas al templo y no cambias? ¿Qué piensa Ofelia cuando le dicen así? Ya mejor no voy entonces. O se fortalece en fe y dice, pues te voy a demostrar que voy a cambiar. 2026 me vas a ver diferente. Así, filosita. ¿O no? Porque cada uno podemos poner nuestro nombre aquí y que alguien nos señale de algo, que estamos en una iglesia y que no cambiamos o que no vemos resultados, porque hay alguien que seguramente te está atacando. Y vas a la iglesia, Maricruz, y vas y sirves y todavía dejas dinero y no te pagan. Estás loca, Maricruz, estás loca. No sé si eso le digan, o a lo mejor le atino, porque no quiero decir que soy profeta.
Pero déjeme decirle que la fe se lleva a través de retos. Si no aprendemos a ejercitar nuestra fe, no vamos a ver nada, solamente nos vamos a parar en un espejo y vine a la iglesia y saco mi Biblia. Y pongo un título, soy espiritual. Así, ¿no? Pero no cambio. No cambio. No sé si me estoy dando a entender. Se tiene que ver el cambio. Porque cuando una persona va a un gimnasio, no sale así. Voy al gimnasio. ¿O sí? No, se nota, ¿sí o no? Se ve. Sí. Tan solo cuando lo saludas, ¡ah, caray! ¿Te va al gimnasio? ¿O no? ¿Sí o no? Se siente, ¿sí o no? Se siente. Hay personas que no, se sienten grandes. Miren, las personas que ya están grandes se ven en un espejo y ven sus arruguitas y sus canas y dicen, ya estoy viejo, ya estoy vieja. Ustedes se me mueve. Pero eso es porque lo ven. Les aseguro que si no lo vieran, hasta se sienten de 23 años. Quisieran dar vueltas como antes. ¿Sí o no? Sí, a todos nos pasa. Sí, por supuesto. Uno se ve y dice, caray, ¿quién es este tipo que está aquí en mi baño? Ni lo conozco si yo soy de 23. Dice la Biblia en Romanos 4:19 que no se debilitó su fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Su cuerpo ya estaba grande, ya estaba cansado, ya estaba viejo. Ay, no, ya estoy grande para el ministerio. No. Yo de lo que me doy cuenta es que a Dios no le importa la edad. Y jala a quien quiera creerle. Jaló niños, jaló jóvenes, jaló ancianos, jaló de todos. En el vientre de tu madre te conocí, hasta desde el vientre de su madre, ya estás apartado, órale. Ya. Entonces imagínate, nunca es tarde, Dios nunca llega tarde, llega en el momento correcto. Si llegó a tu edad, pues excelente, Dios tiene planes para tu vida. No pienses que estás viejito o viejita, no. Es lo que ves en un espejo, pero Dios tiene planes para ti. Así es. Por eso tienes que aprender a creer. La Biblia nos enseña que si tú tienes fe, la tienes que tener para contigo. Por eso no importa la crítica, no importa lo que te digan, no importa que te digan, mira, tú ni vas a cambiar, no importa cuánto vayas a la iglesia, tú diles, yo voy a cambiar. Y yo ya me vi diferente. Incluso soy una mujer diferente o soy un hombre diferente. Tienes que aprender a hablar de esa forma y creer en las promesas de Dios. Porque si no aprendes a hablar de esa forma, sí es cierto, es que me desanimaron y me dijeron que yo estaba bien fea o bien feo. No, hombre. A mí me dijeron mucho tiempo, cuando era niño, me dijeron ojos de sapo. Así me decían. Llegó un momento en que me la creí, que me paraba en el espejo y decía, cuando me dijeron que yo tenía ojos de sapo, entonces yo me imaginé que estaban así mis ojos. Entonces, pero me paraba en un espejo y decía, no hombre, si tengo unos ojos chulos, grandotes quizás, pero no de sapo. Tienes que aprender a ver cómo Dios te ve, no a verte como tú te ves. Porque si tú te cuestionas, tú mismo te calificas. Deja que Dios te califique. Deja que Dios lo haga. Y si Dios dice que puedes, lo puedes. Así. Por eso Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Es un hecho, para Él es un hecho. Por eso tienes que aprender a hacer cambio. Si hay cosas que están en tu contra, ¿cuál sería en tu vida? ¿Cuál sería
lo que tienes en contra. Dios tiene la solución. Si Dios tuvo la solución hasta para Sara, que era estéril, quiero que pongas mucha atención. Pon mucha atención. ¿Cómo se procrea un hijo? Solo piénsalo, no me des respuestas. ¿Cómo se procrea un hijo? ¿Tú crees que Abraham y Sarita no hacían su tarea? Óyeme, imagínate que Dios les dice, te voy a bendecir. Pues, bendíceme bien. ¿O no? ¿O no? ¿O se ruborizan con esos temas? ¿No? Ah, ok. O sea, ay, pastor. Versículo 20, Romanos 4:20. ¿Está en Romanos? Ajá. Estamos en, ok. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Dice el verso 20 y 21, dice que tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¡Wow! ¡Wow! 25 años fortaleciéndose en fe. 25 años seguramente lo criticaron, pero 25 años fortaleciéndose en fe. Abraham, ¿estás loco? No estoy loco. Yo sigo creyendo en las promesas de Dios. Abraham, ya estás viejo. Eso es lo que tú ves. Él seguía creyendo. Su fe jamás se debilitó. Se fortaleció adorando, bendiciendo, creyendo, hablando de Dios, porque Dios da las promesas y cuando agarras una promesa jamás se dudan las promesas. Por eso dice que él se fortalece en fe dando gloria a Dios. Si alguien te desanima, no, a mí Dios me lo dijo y yo lo creo. Es que tú no vas a poder, no, tú eso es lo que tú crees, tú eso es lo que tú ves, pero Dios ve otra cosa en mí. Porque si tú no aprendes a creer en esas promesas de Dios, entonces te vas a debilitar en fe. Y mira lo que dice el versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que se había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Así es que 4 cosas que estoy viendo aquí. La número 1, 0 dudas. Versículo 20, tampoco dudó. 0 dudas. ¿Qué es una duda? ¿Sabes qué es una duda? Un cuestionamiento. Cuando tú te cuestionas, ¿será? No creo. ¿Que yo? No. Soy viejo, soy vieja, o estoy joven, o soy inexperto. Es cuestionamiento. O interrogantes, eso es duda también. Una interrogante es una duda. Indecisión es una duda. Sal de tu tierra y de tu parentela. Déjame lo pienso. Indecisión. Vacilación. Sí lo voy a hacer. ¿Cuándo lo vas a hacer? Para la otra. Celebremos la recuperación, empieza en enero. Sí me voy a apuntar. Espera hasta el otro año. Hasta el 2020. Bueno, entonces, son dudas. Si verdaderamente quieres ver los resultados, tienes que sembrar esa fe. Tienes que sembrarla. Titubeo, la vacilación o el titubeo es duda. La incertidumbre es duda. La desconfianza es duda. El recelo es duda. La sospecha es duda. La suspicacia es duda. Cualquier sinónimo que tenemos aquí nos demuestra que es una duda. Ahora, en el mismo versículo 20 dice, ni por incredulidad. Entonces, no tuvo ninguna sombra de incredulidad, 0 incredulidad. Fue un hombre de fe. ¿Sabe por qué? Porque cuando una persona es incrédula, la misma Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, cuando uno empieza a dudar como Santo Tomás,
Yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. No, hombre, pues ya, fórmate otra vez. Sí. ¿Por qué? Porque estás de incrédulo, tienes que creer. Ahí mismo, seguimos ahí mismo, fortalecerse en fe. ¿Qué es fortalecerse en fe? Es exactamente como cuando haces ejercicio. Como cuando estás haciendo ejercicio. Ejercicio físicamente se fortalece. Es que casi agarro una cubetita de agua y se me cae. Haz ejercicio para que se fortalezcan tus manos. Haz ejercicio. Vas a hacer ejercicio, vas a hacer músculo. Al tener músculo vas a tener fuerzas. Exactamente. Es que me cuesta trabajo subir las escaleras. Haz sentadillas. Fortalece las piernas. Camina. Ve a caminar. Camina. Fortalece las piernas. Si no caminas, ¿cómo las vas a fortalecer? Se fortalece uno, precisamente, agarra uno resistencia, agarra uno vigor, tanto físico o moral o espiritual. Cuando usted se fortalece moralmente, usted tiene mejor confianza. Sí, porque cuando alguien te dice, imagínate, alguien te dice, estás bien fea. Me digo que estoy fea. Y aunque estés fea, escúchame bien, y aunque estés fea, pero estás fortalecida moralmente, no crees esa palabra. Porque la fealdad no está en el físico. No lo está. Por eso uno tiene que entender que Él se fortaleció en fe. Y cuando habla de fortalecerse en fe es porque literalmente su fe no decayó jamás. 25 años creyendo y esperando esa promesa. Y llegó su promesa. Llegó su promesa. Llegó todas las promesas. 7 promesas que le hicieron, 7 promesas que llegaron. Supo esperar. Recibió sus promesas. Cuando tú te fortaleces, entonces se va viendo el cambio. ¿Por qué? Porque eres más vigoroso, más centrado, estás fortalecido, sabes lo que haces. ¿Por qué tanto vas a la iglesia? Porque me estoy fortaleciendo. ¿Por qué vas todo el día en la iglesia? ¿Que no es con un ratito y todavía vas entre semana? No, porque me estoy fortaleciendo. Las personas que van al gimnasio van quién sabe cuántos días a la semana. ¿Te das cuenta? ¿Y a la iglesia? ¿Sienten que vinieron toda la semana ya? ¿Por una hora? ¿Por un ratito? ¿Ya quieren que se acabe la predicación? Ya ore, pastor. En el gimnasio se paga una membresía. Hagas o no hagas ejercicio, músculo, pagas, ahí pagas. Vayas a escuchar música, te vayas a sentar ahí en las barras, pagas. Aquí se espantan por un diezmo. Santo Dios. Bueno, ustedes no, otros. Y por último, miren lo que dice aquí. Dice aquí, verso 21. Por último, plenamente convencido. ¿Qué dice? ¿Qué significa para usted la palabra convencido? Que estás seguro. La palabra convencido es que estás seguro, que tienes una certeza. La Biblia nos habla de ser persuadidos. Tan solo en Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si alguien te dice que no estás cambiando, dile, ahorita no, pero yo creo que en menos de 3 años yo seré una persona diferente. Si tú me ves batallando con el tabaco, más adelante, mira, me vas a ver diferente. Si tú me ves batallando con alguna adicción,
yo sé que lo voy a dejar, pero tienes que seguir ejercitando tu fe viniendo al gimnasio espiritual. Si tú no vienes al gimnasio espiritual y crees que por un ratito ya te ejercitaste, no leíste en la semana, no te ejercitaste en la semana, tienes que hacerlo. Vienes un rato aquí a la iglesia, pero en casa puedes leer la palabra de Dios y seguir creyendo. Puedes orar, puedes venir a orar. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Cuánto tiempo estás pasando en la lectura? La Biblia nos enseña en 2 de Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Hay una seguridad, por eso Abraham, estaba convencido. No importa que la gente decía, ya estás viejo. Mira, tienes ya 90 años, ya llevas tanto tiempo, ya deja de estar de esas tonterías, Abraham, por favor. No, yo sé que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y siguió esperando. Es más, el Señor dijo, para tu cumpleaños en tus 100 años te voy a mandar a Isaac. ¿Sí se da cuenta? Es algo maravilloso, ¿cierto? En Hebreos 11:1 dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando uno tiene fe, aunque no lo ves, y tú lo crees, vas a estar aquí. Tu familia, una enfermedad, va a ser sano. ¿Por qué? Porque estás creyendo. Si estás enfermo, tienes alguna enfermedad, pero haces lo que Dios te dice que hagas, vas a estar sano. Hablemos de la diabetes. Si tienes diabetes, tipo 1, tipo 2, tipo 3, la que sea, pero si tú crees y haces lo que Dios te dice, ejercitándote, te aseguro que te sanas. Pero si le das a la coca, al pastel, al chantilly, entonces no estás convencido. No vas a agarrar el pastel y Dios me dijo que va a sanar. Da lo mismo pensar en una persona que para salir de la adicción o de una adicción, de un tabaquismo, de un alcoholismo, y le sigue chupando ahí, pero yo sé que algún día Él me va a liberar. ¿No quieres las 3? Por eso Abraham tuvo 0 dudas, lo creyó. Abraham tuvo 0 incredulidad, lo creyó. Abraham se fortaleció en fe. Siguió creyendo. Él lo dijo y lo voy a creer. Y estaba plenamente convencido. Cuando leemos nosotros Romanos 8:38, que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ni el hermano, ni el vecino, ni ningún problema tan chiquito o tan grande me puede separar del amor de Cristo Jesús. Porque nada nos puede desanimar, nada. No entiendo cómo a veces hay cristianos que leen esto y por tantito de nada se quieren ir. De nada. Por eso, amados, yo quiero desafiarlos. ¿A qué los quiero desafiar? A que viene discipulado bíblico, a que viene celebremos la recuperación, y quiero que se integren. Si verdaderamente usted quiere experimentar una fe sana, intégrese al programa de Celebremos. Pero es que yo ya lo tomé. No, porque se ve cuando una persona lo toma. Lo mismo da cuando una persona va al gimnasio. Lo mismo da cuando una persona entra a la iglesia. Por eso yo quiero desafiarlos. Y los que están siendo desafiados, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a ponernos de pie. Si tenemos una seguridad, las cosas van a cambiar.